Jorge Yamamoto es investigador social y tengo el tremendo gusto de presentarlo. Jorge, bienvenido. Gracias por estar aquí y ya lo hemos anticipado un poco en la conversación previa con Arvizu y Sánchez. ¿Qué lectura le das a la votación? Es decir, hay un elector que busca mano dura, que busca opciones radicales, que coquetea con el fusilamiento. ¿Y en qué se parece ese votante al votante del 16 de Fuerza Popular, por ejemplo, que le dio una mayoría parlamentaria aplastante? ¿En qué está pensando el peruano promedio ahorita? Sí, con los datos que tenemos a la mano, hemos encontrado que hay tres patrones de toma de decisión electoral. El primero es una suerte de extremismo que suele ocurrir ante las crisis de valores. Ya desde hace algunos años señalamos que un riesgo de esta crisis de valores, de civismo, puede devenir en un fundamentalismo religioso o en un autoritarismo radical. Bueno, ahí están, pues, ¿no? Y ahí están los dos. FREPAP y UPP. Así es. Podemos. Exactamente, ¿no? Y si sumamos esas tres tendencias, tenemos el voto mayoritario. Hay una segunda tendencia que es una suerte de el democrático sofisticado, ¿no? Aquel que revisa las propuestas, que representa la norma culta limeña y que podría asociarse al voto de Acción Popular y a dos candidatos o algunos candidatos específicos del Partido Morado, ¿no? ¿Quiénes? Por ejemplo, de Belaunde y Sagasti, Ya. que por su propia hoja de vida han recibido probablemente un voto preferencial. Y el tercer patrón que observamos es algo así como un pragmatismo amoral, ¿no? Que haga obras, pero no importa lo colateral. Y no es solamente robo, sino una serie de actitudes y... Eso era Castañeda, roba pero hace obra, Así ¿no? es. ¿Y eso la gente lo acepta o se resigna porque no hay más opciones? Lamentablemente, en los estudios que hemos hecho en el Grupo de Investigación de la Universidad Católica, encontramos que no está inserto en el peruano el valor de la honestidad, de lo correcto, sino más bien el valor el antivalor de sacar provecho de la circunstancia para provecho familiar y de la argolla. Entonces, cuando se ven estos temas que escandalizan a las personas que tienen una clara formación moral, o sea, pero ¿cuál es el problema? Si el que le toca, lo hace. Claro. Entonces, hay un problema de fondo que no se está observando en la discusión académica y culta limeña, porque acá la señal clara es que hay varios Perús desencontrados. Eso se refleja en el resultado, pero, por ejemplo, si tú lo tenías mapeado en el grupo de investigación hace año y medio, ¿por qué no lo vimos ciertos limeños? Porque tú has dicho muy bien, hay varios Perús fragmentados, eso es casi algo estructural, diríamos. Pero, ¿por qué no lo vimos? ¿Por qué no lo vieron las encuestas? Yo aquí el lunes 27 parado y dije, mea culpa, nos equivocamos, somos unos tontos, no vimos este crecimiento. Pero, ¿por qué las encuestadoras no lo rastrearon o la gente lo oculta? Ahí yo quisiera revisar temas metodológicos antes de poder responder certeramente, y como no tengo los datos de la metodología que han seguido las encuestadoras, preferiría, antes que hablar tonterías, no responder a tan importante pregunta. Pero también me parece muy responsable esa respuesta. Pero el sábado aparece, recién el sábado, en esas encuestas que no se pueden publicar, pero que algunos tenemos acceso a ellas, aparece FREPAP, aparece UPP. No con los porcentajes, pero sí aparece. Entonces saltó. Pero saltó, mira, un día antes. O sea, 3, 4 días antes. Ahora, lo del extremismo frente a una crisis de valores, lo pensábamos con el grupo aquí, y puede estar asociado también a toda esta estela de denuncias del caso Lava Jato, en el que hay un sector importante, y tú me dirás o lo cuantificarás, no quiere hacerse problemas con el debido proceso
porque el sistema de justicia mismo está desacreditado. Entonces, a los corruptos los fusilas. ¿Algo así? Así es. Cuando se empiezan a dar noticias de corrupción, cuando se sale a la calle y uno ve mucha violencia, cuando aparecen noticias de delincuencia, empiezan a aparecer señales como una fobia a los extranjeros, una actitud beligerante, la gente sale con la pata levantada, se polarizan, y eso sí son señales de que la población está en modo de emergencia, en modo sobrevive a la buena o a la mala, y ese es el elemento que con ciertos disparadores puede llevar a estas opciones extremistas. ¿Cuánto de ese fundamentalismo religioso, FREPAP, y cuánto de esa vena autoritaria que salta en Podemos, que básicamente es Urresti, el que ha sido la locomotora de esa agrupación, más UPP, Antauro, que ha estado en todos los afiches? ¿Cuánto de eso se va a ver reflejado el 2021? Creo que esa es la pregunta. Así es. ¿Ah? Por un lado, un grupo de peruanos dicen, oh, qué horror, y dicen, querían un nuevo Congreso, ahí está. Pero por otro lado, dándole la lectura popular, creo que la población quería un nuevo Congreso y efectivamente no fue tanto más de lo mismo si no hay una nueva composición. Entonces aquí hay varios escenarios. ¿Qué ocurre si se radicalizan las posturas tanto religiosas como autoritarias? Si es que pragmáticamente resuelven problemas claves del Perú, como lo hizo Fujimori en los años 80, podrían saltar a una mayoría electoral. Y después de 2 o quizás más periodos, eso podría radicalizarse con la tendencia que vemos en el Perú y en otras partes del mundo, que cuando se pasa mucho tiempo en el poder se pierde perspectiva y se vuelven poco racionales las propuestas. Pero si es que el autoritarismo radical hace obras y no se radicaliza tanto, si el fundamentalismo religioso pone moral pero no entra a un extremismo religioso, si el pragmatismo empieza a caminar de una manera eficaz y resolviendo decididamente y con buen liderazgo, cualquiera de esos escenarios sería bueno para el Perú. El problema es que la reseña o el antecedente de casos como estos, yo he tenido chispazos, por ratos me he regresado al 90 en algunas cosas, ¿no? Sobre todo esta manera de vamos por la opción más radical, no fue Fujimori, pero sí informal, ¿no? Improvisada. Es decir, ¿qué pasa aquí? ¿No hemos evolucionado o es que estamos mirándonos en una crisis de qué espectro, dime tú, o de qué magnitud? Una posible lectura, y es una lectura académica aceptada, es de esta informalidad. Pero una lectura más chicho-achorada diría que es este pragmatismo que resuelve sobre la marcha las cosas, ese pragmatismo amoral que termina produciendo resultados en la pequeña empresa y la microempresa, en los partidos políticos y en los resultados electorales. Es impresionante cómo aún los descendientes de Fujimori, muchos celebran que se ha reducido la ventaja electoral de los descendientes de Fujimori, pero lo sorprendente es que después de todas las cosas que han hecho, sigan con una participación. Entonces ahí tenemos que reconocer que el peruano es tremendamente pragmático y en este caso es un pragmatismo agradecido, ¿no? Porque siempre se escucha esto, Fujimori hizo esto, en cada rincón del Perú había una posta y una carretera. Colegio. Y es ese agradecimiento. Que resolvía con la libretita, ¿no? Eso ha quedado en la gente. Entonces la lectura puede ser de informalidad o puede ser de un pragmatismo que funciona, que sintoniza con una gran parte de la población y no es necesariamente inmoral, sino es la percepción de amoralidad. Claro. O sea, si robó o no, no me interesa tanto.
Claro. sino que vaya resolviendo las cosas. Exactamente. No es que vaya contra la moral, sino que no coloca el filtro de la moral. No Correcto. existe, simplemente lo que venga. ¿No? Vamos para donde vaya. Claro. Y no le disparen al cartero, no es mi preferencia personal, ¿no? Sí. Sino es una lectura de un gran segmento de la población, uno mayoritario. Es cierto, Fuerza Popular baja de 73 a 16, algo así, pero sí hay una sanción al APRA, hay una sanción a Solidaridad Nacional que tenía rostros del fujimorismo, como que Solidaridad Nacional ha cogido la nata de, digamos, de toda esa derecha conservadora o la mala nata, ¿no? ¿Ese castigo el peruano lo puede levantar o es que estamos, sin querer queriendo, en un recambio de partidos? Y el problema es que los que vienen tienen estas opciones, como bien dices, extremistas y autoritarias. Sí, salvo una proporción no muy grande de la población que tiene preferencias partidarias definidas, es más bien este sentido pragmático, con liderazgo marcado y que da resultados, de tal manera que aquel partido y aquellos candidatos que sintonicen y prueben que están teniendo resultados van a tener éxito. Y acá hay una cosa muy importante, que el gran ganador de las elecciones es el voto disperso. Por ejemplo, en Lima el 29% está en el rubro otros, mientras que el partido de mayor votación es 15%. Estas cifras van a variar y van variando por hora Sí. y por días, pero hay una tendencia que el gran ganador es otros. Sí. El partido otros. Y en provincia se repite lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un enorme vacío y que cualquier peruano lo sabe, ¿no? Que hay un gran vacío y la gente sigue votando por el mal menor y no hay un compromiso grande. Y cuando ocurre eso, uno termina comprando como caramelo o como gaseosa, no con criterios muy racionales, sino con cuestiones muy reactivas. Y eso es un gran peligro, porque el futuro del país es como comprar caramelo o gaseosa. Claro. Ahora, gana la informalidad, gana la amoralidad. El problema es que esto que digo, sumado a lo que estás diciendo de que ha ganado efectivamente el rubro otros, hay una crisis de partidos. ¿Quién llena el hueco? Es decir, ¿hasta dónde puede ganar la informalidad para terminar de petardear? No quiero ser fatalista, pero terminar de petardear el propio Estado peruano. Es decir, ¿esto aguanta? El Estado peruano, el 2021, ¿qué va a tener? ¿Qué va a recibir? ¿Qué autoridades o qué líderes va a tener? Yo de nuevo estoy de acuerdo con esa lectura. Hay otra posible lectura, y es que se percibe que el Estado peruano no es en verdad un Estado, ¿no? Sino que es un sancochado informal o pragmático, un afiche chicha, una pared con afiches chichas yuxtapuestos. Y en ese escenario, la tendencia electoral que sintonice con este ecosistema pseudoestatal y pseudodemocrático podría ser una de las razones por las cuales se encuentra este patrón electoral. Ahora, ¿qué pasa con los espectros? Es decir, a ver, estábamos hace un rato con Juntos por el Perú, que es la izquierda que parece que no pasa la valla, o la agrupación de izquierda que no pasa la valla, porque la otra, el Frente Amplio, sí ha pasado. A las justas, pero ha pasado. Supuestamente, cuando el Congreso se disolvió, la izquierda había recogido una parte no protagónica, pero sustanciosa de esa decisión política. Y ahora están en este problema que están arañando y no llegan. ¿Qué pasó en el camino? Es decir, ¿cuánto de esto que se vio 85% de gente a favor de la disolución del Congreso se refleja o no en las agrupaciones políticas, como es el caso de la izquierda, por ejemplo? Sí, en el caso de la izquierda, yo creo que ha habido un efecto tardío de la caída del muro de Berlín en América Latina y en el Perú específicamente, pero parece que ya está
asentándose la cholostroika, por decirlo de alguna manera. Está buena esa. También hay que observar que estos partidos de izquierda tienen mucho éxito en zonas de conflicto minero. Y probablemente no sea tanto la militancia izquierdista, que debe haber un porcentaje que sigue en esa perspectiva, pero sería más bien coyunturalmente una respuesta a un problema específico de determinadas regiones. Ahora, esto del fundamentalismo y las opciones autoritarias es también una tendencia global. Es decir, miremos nomás a Bolsonaro, la ultraderecha en Europa, decisiones drásticas y poco pensadas. Algunos dicen, por ejemplo, lo que acaba de pasar el Brexit, acaban de sacar la bandera de el ¿no? Y ha sido como un luto. ¿Vamos hacia dónde? El mundo está yendo hacia opciones extremistas. Parece que los consensos y la rapidez de las conclusiones antes que el juicio, esto tienen mucho, los teléfonos creo que tienen mucho que ver, se está imponiendo. Pero por otro lado existen casos como el de Singapur, el de Malasia, el de Corea del Sur, específicamente Singapur, por ejemplo, partió de un autoritarismo radical que cobró miles de vidas y un atropello a los derechos humanos, pero mejoró la economía, mejoró la conducta cívica y está entrando en una fase más compatible con los derechos humanos. Chongi Park de Corea también está a la altura de Lee Kuan Yew en términos de sus posturas radicales y en contra de los derechos humanos, pero fue evolucionando hacia una postura más tecnocrática y tecnológica. Entonces, de nuevo, hay varios mundos, ¿no? Como hay varios Perús, hay varios mundos. Así es. Y la idea es encontrar las claves para que no terminemos en ese lado oscuro del planeta y que podamos capitalizar las grandes riquezas y oportunidades que tenemos y no dejemos que este gran país se termine de arruinar, porque en ese camino estamos avanzando de acuerdo a muchos indicadores. Gracias, Jorge. Ha sido un gusto tremendo conversar contigo. Seguiría conversando, pero se nos ha acabado el tiempo. Pero creo que hemos cubierto buena parte mediante este análisis brillante de Jorge Yamamoto, investigador social de la Católica, qué nos ha pasado y qué estamos sintiendo, ¿no? Qué estamos palpitando. Gracias, Jorge, por estar aquí. Pero bueno, uno que analiza y da vueltas y a veces se encuentra pues con una realidad así de crítica y uno tiene que seguir poniendo la cara. Hay cosas esperanzadoras como las que me ha enviado nuestro amigo, además de puño y letra, Valeriano Samuel Rubio Castro. Ha escrito esta carta, escrita de puño y letra, muy linda, que dice además lo siguiente: le comparto a usted, como integrante del grupo RPP, debo de agradecer mucho a RPP, que fue mi compañía durante muchos años de mi permanencia en los Estados Unidos, me ayudó a pensar y sentir mi patria, el Perú. RPP fue el remedio de mi cansancio y un relajo para mi imaginación. Qué lindo. Gracias, RPP, por estar conmigo en las buenas y en las malas, en los buenos y malos momentos de mi vida. Un gran abrazo a usted, amigo Jaime Miguel Chincha Rabines, que además se supo mi nombre completo. Gracias, Valeriano Samuel Rubio Castro. Además me ha regalado, miren, una colección de monedas de $1/4, las famosas quarter, ¿no? De diferentes ediciones, desde 1959 hasta la actualidad, diferentes años. Además que yo siempre he tenido la obsesión de la numismática. Compréndanme, soy de la generación de la leche en sí y vi devaluarse los billetes uno detrás de otro y uno detrás de otro, y todos los que no servían en la familia yo los fui juntando e hice mi álbum de billetes y de monedas, así que tengo algo de numismático. Este regalo lo aprecio y valoro muchísimo, Valeriano Rubio, porque en el Perú de hoy, ya sabe usted, nada está dicho. Buen fin de semana.